Hola, buenas noches. Y más bien lo que vamos a hablar ahora es sobre este cuadro que tienen. Lo que vamos a hacer en esta sesión es organizarnos. Primero, quiero hablar de este cuadro que lo tienen en la pantalla. Y en la segunda parte nos vamos a organizar para la ronda de entrevistas que vamos a tener. Recordarles que el próximo miércoles me tienen que entregar el protocolo de investigación, ¿no? Y para ese mismo día también esto lo van a presentar, este segundo cuadro que tienen en la pantalla. ¿Ya está? Son cuadros que ustedes ya lo tienen, simplemente necesito que lo puedan programar. Son esquemitas que lo tienen acá. Entonces ese esquemita me lo van a transcribir en este cuadrito. Bien, esas dos partecitas vamos a tratar hoy. Entonces esta primera parte, el marco teórico, y en la segunda organizarnos en cuanto al cronograma de entrevista. Muy bien, vamos con la primera parte. En cuanto al marco teórico, la verdad que es complejo hablar de esto porque es mucho más, diríamos, no sé, emplear quizá la palabra flexible, pero quizá es susceptible de ser interpretado desde distintas perspectivas, ¿no? Y la verdad lo que quiero presentarles es quizá una experiencia más personal, aquello que también comparto con muchos otros cursos. Y bueno, no pretende ser o tener la validez universal y que tengan que asumirse como un referente para que ustedes hagan el trabajo, ¿no? Sino más bien es una sugerencia, pero que puede ser, yo pienso, enriquecida por el aporte de ustedes, porque ustedes son personas que tienen un recorrido, tienen una posición, tienen, ¿verdad?, propuestas, las ideas claras. Esa riqueza de experiencia, concepto y todo lo que significa haber hecho el examen, digo, el trabajo de pregrado, entonces les da, diríamos, esa solvencia para opinar, para dialogar y desde luego poder alimentar este cuadrito que aquí ustedes ven, ¿ya? Bueno, entonces, en ese marco les presento así con toda modestia que como sugerencia qué podemos hacer, ¿no? O sea, cómo lo concibo y quizá enfatizar algo que puede ser muy propio para un marco teórico, diremos, de maestría, ¿no? Eso es lo que quiero señalar con una pequeña idea, ¿ya? Entonces, antes de olvidarme, voy a anotar acá, modelo. El anterior protocolo que hicieron, que trataba sobre el protocolo de investigación que hicieron en el cuadrito, de igual manera ustedes van a llenar este cuadro donde está el nombre del postulante, el título, y acá otra vez el objetivo, ¿no? El objetivo que es necesario. Eso también lo mencionaron o se tiene que indicar en el protocolo, lo mismo acá en el marco teórico. ¿Ya? Entonces el objetivo general y los objetivos específicos. Es importante también mencionar cuáles son las variables acá, ¿no? Las variables de la investigación. Simplemente tienen que indicar, no tienen que definirla ni operacionalizarla, solamente le indican cuál es la variable, ¿no? Puede que haya más de una variable, entonces señalan las 2 o 3 variables que tiene. Enseguida es necesario también señalar cuáles son las unidades de observación, es decir, los sujetos de estudio. Como lo hicimos ayer o el día miércoles, hemos diferenciado dos tipos de sujetos, ¿no? O sea, los sujetos de estudio propiamente son aquellos en quienes observamos una variable específica, y los otros sujetos son, los vamos a llamar los sujetos como fuentes de información. Estos sujetos son aquellos que nos dan referencia, información sobre el sujeto de estudio, ¿no? Decía, vuelvo al mismo ejemplo, ¿no? Si nuestros sujetos de investigación son, diremos, adolescentes o niños víctimas de violencia,
Y entonces las fuentes de información van a ser quizá los papás, los tutores, otras personas allegadas, los educadores de un centro de acogida, ¿no? Todos ellos van a dar una información sobre el niño, sobre aspectos concretos que se requieran, por decir, desarrollo, conducta, aprendizaje, rendimiento académico, etcétera, ¿no? Entonces, es bueno distinguir estos dos sujetos, un sujeto de estudio y el sujeto de información, fuente de información. Ahora, las fuentes de información, como ya dije, no siempre pueden ser personas, pueden ser objetos también, pueden ser los documentos, ¿no? Así, entonces, de todos ellos hay que sacar una muestra, como ya dije la anterior vez. Pero en este caso, solo tienen que mencionar, o sea, no van a detallar otra vez lo que se hizo ya en el proyecto. Todo lo que está en el proyecto aquí lo van a trasladar. Esto les va a servir a ustedes, a mí también, para un poco dialogar sobre lo que se necesita, lo que falta, así. Entonces es una guía de entrevista que vamos a elaborar, ¿ya? Bien, ahora sí viene el cuerpo principal, que es el marco teórico, ¿no? Para explicar esto, quizá la pregunta que nos hacemos, pienso, es ¿qué función tiene el marco teórico en este caso? El marco teórico lo deberíamos entender como parte de la metodología, digo yo. Es una herramienta. Podemos quizá distinguir que en una investigación deberíamos tener herramientas procedimentales que tienen que ver con las técnicas, con los instrumentos de estudio, de acopio de información, que tiene que ver justamente con todo lo que es metodología, pero también debe tener otra herramienta importante que son los conceptos, o sea, las herramientas conceptuales. Estos conceptos que forman parte del marco teórico son instrumentos que nos ayudan a organizar, desde luego, la comprensión de un tema, de un asunto, nos ayudan a organizar hasta el marco, hasta la metodología, pero sobre todo nos ayudan a organizar, a analizar y desde luego interpretar los resultados, la información acopiada, los datos que se obtienen, como también nos ayudan a organizar, a visualizar y formular las conclusiones. Entonces, fíjate, esa función tiene una función en términos de instrumentos, de herramientas para la construcción de nuevos conocimientos. Entonces, sí quiero remarcar esto, ¿no? Que el marco teórico no es un llenado, y perdonen que haga la comparación, a veces se lo asume como un cliché esto, ¿verdad? El marco teórico de pregrado es un relleno que por ahí lo copiamos nomás, lo rellenamos para completar el número de páginas que se necesitan. Bueno, es una idea así muy generalizada, pero tampoco es tan cierto así, ¿verdad? Entonces, pero al menos en la tesis de maestría pienso que esta idea del marco teórico como algo, como herramienta, debe ser, pienso, muy bien afirmada para asumirla estrictamente, ¿no? Esa es una primera idea. La segunda idea está en lo siguiente. Otra vez para diferenciar, ¿no? Con la tesis de pregrado. Y esto quizá tiene una cierta lógica, ¿no? Porque sin pretender generalizar, desde luego, el marco teórico en pregrado normalmente tiende a ser una recolección, una copia, una reproducción de las investigaciones que existen, ¿verdad? Entonces, es muy común que se puedan transcribir, copiar y pegar definiciones, clasificaciones,
Y bueno, pues como que esto es lo que caracteriza a un marco teórico de pregrado. Es un marco teórico que más bien reproduce lo que existe, ¿no?, como investigaciones. Y se utilizan desde luego como herramientas también, ¿no? Herramientas para la investigación. En cambio, en una tesis de maestría, el marco teórico debería tener, y lo tiene para muchos maestrantes, otro carácter, ¿no? Porque, como ya dije, un maestrante pues ya tiene un recorrido, tiene una posición, tiene ya propuestas, entonces ya hay una elaboración, ya hay un posicionamiento, ya una visión, y en torno a esa visión ya puede tener conceptos propios, puede tener un esquema teórico quizá inicial, pero ya muy propio, y ese esquema o esa concepción, ¿verdad?, ya se convierte en una especie de lente que el maestrante lo utiliza para ya interpretar, para elaborar cualquier problema, ¿no?, cualquier situación. Entonces ya hay una cosecha, un pensamiento, diríamos así, ya hay un pensamiento propio, ¿verdad? Entonces, esto permite que el marco teórico tenga una riqueza, un carácter muy distinto de lo del pregrado, ¿no? Ante la pregunta que me hacían, ¿no?, si el marco teórico debería ser un marco teórico que exprese el, eh, el pensamiento, la visión del investigador, la respuesta es sí. Si me preguntan que el marco teórico debe ser una reproducción de lo que ya existe o un acopio de las investigaciones que se dan, o tiene que ser algo expresado desde el punto de vista del tesista, yo me inclinaría a decir que debe ser elaborado desde el punto de vista del tesista y no una reproducción, diríamos, ¿no? Y este es, diremos, el carácter de la tesis. Ahora, desde luego no se puede, no nos podemos soslayar de las investigaciones previas, ¿no?, de lo que existe, pero esto de las investigaciones previas, de las teorías que existen, quizá corresponde, quizá ya está expuesto en la primera parte del proyecto, o sea, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de nuestro esquema de la estructura del proyecto? Uno de los primeros subtítulos es el marco histórico, después el marco de hechos, luego está el marco de investigación, ¿verdad? Justamente en ese marco de investigación es donde debería exponerse sobre las investigaciones que existen hasta el momento, sobre distintas teorías, investigaciones empíricas o teóricas, incluso propuestas. Entonces ahí debería estar expuesto lo previo, lo que ya existe, lo que dijeron los autores, las investigaciones. Entonces ahí debería estar, reitero, señalado, indicado, todas las teorías, todas las investigaciones que existen sobre el tema. En cambio, en el marco teórico, lo que debería estar expuesto es más bien la herramienta conceptual que el investigador va a emplear en el análisis, en la organización de su investigación ya, en el análisis y en la interpretación de los resultados, ¿verdad? De manera que este marco teórico no debería ser tanto una recopilación de los antecedentes, de las distintas quizá teorías que existen, para mostrar de que esto es lo que ya hay, diremos, ¿no? Sino más bien debería estar mucho más dirigido, debería ser un marco teórico mucho más activo, en el sentido de que tiene que ser útil, tiene que actuar como herramienta efectivamente para ayudar a organizar los resultados e interpretar estos resultados. Entonces, este es el carácter que yo advierto debería tener el marco teórico de la
de una maestría, ¿verdad? Entonces, en este marco, entonces, la pregunta ahora es, ¿qué temas debería tener? O sea, ¿qué temas se deben exponer? Y bueno, ustedes a través de la experiencia más o menos se dan cuenta, pero, o ya lo saben, lo que aquí quiero simplemente es remarcar algo, recordar aquello que ya conocemos. Entonces, como ustedes ya, reitero, saben, quizá los temas grandes que deberían, en torno al cual deberían organizarse el marco teórico son las variables, ¿verdad? Las variables. Si la investigación tiene una sola variable, pues ese es el tema principal, ¿no? Si la investigación tiene más de una variable, si dos o tres, entonces estos dos o tres temas, ¿verdad?, deberían ser desarrollados en el marco teórico. Bueno, entonces lo primero son las variables. Segundo, ¿qué otro tema debería estar? En segundo lugar, deben estar las unidades de observación particulares, es decir, son los sujetos de estudio que tienen características particulares, típicas, ¿no? Por ejemplo, hacer una investigación sobre el aprendizaje en niños de edad escolar o las dificultades de aprendizaje en niños escolares. Y cuando decimos niños escolares, por ahí esto es muy común, muy general. Decimos son niños en general, donde en todo lugar existen niños escolares. Y entonces no es, diríamos, quizá un asunto que debería desarrollarse de manera amplia, diremos, ¿no? A diferencia de un niño muy especial, con características muy particulares, puede ser, por ejemplo, el niño que vive en la cárcel, o los niños trabajadores, o, no sé, quizá niños que viven en alguna región alejada, como puede ser de algún pueblo, ¿no? Entonces, ese tipo de niños o sujetos, en este caso, como pueden ser los sujetos víctimas de violencia, por ejemplo. Entonces, sí, son sujetos, ¿verdad? Unidades de observación que tienen características particulares, ¿no? Muy típicas, muy singulares. Entonces, este tipo de sujetos, cuando tenemos este tipo de sujetos, sí deben formar parte del marco teórico, ¿verdad? Hay que describir las particularidades de este sujeto, ¿no? Personales, quizá, pero también del contexto en el que vive, ¿no? Bueno, entonces, la pregunta, de esta manera respondemos a la pregunta, ¿qué temas deben estar en el marco teórico, ¿no? Yo me centraría en estos dos temas, variables y sujetos de estudio con características particulares, ¿ya? Ahora, también como un tercer elemento o tercer tema así necesario, puede ser el presentar el enfoque de la investigación. Si tú estás dando tu marco teórico, si este marco teórico expresa tu pensamiento, es un conjunto de conceptos que tú los articulas y los muestras como tu herramienta, entonces es lógico, ¿verdad?, que tú lo estás haciendo desde una perspectiva teórica, lo estás haciendo desde una perspectiva paradigmática, y entonces es bueno que en la tesis se pueda mostrar, expresar desde qué perspectiva, ese paradigma, esa teoría desde el cual tú estás realizando la investigación, pero sobre todo desde el cual tú estás exponiendo tu marco teórico. Por eso, como un tercer elemento grande, como un tercer tema grande, puede ser un acápite referido al enfoque de la investigación, lo que implicaría expresar el paradigma, ¿verdad?, teórico, epistemológico en el que estás tú posicionándote y desde el cual organizas todo, y específicamente la teoría específica que tú estás asumiendo, en el caso de la psicología forense o jurídica, o de algún tipo de teoría muy particular, por ejemplo, sobre la violencia. Me imagino que hay distintas teorías sobre violencia o, por ejemplo, distintas teorías de género, ¿verdad? Variados. Entonces tú ahí te posicionas y dices,
desde esta posición se va a hacer, o desde esta perspectiva se está elaborando el marco teórico. Entonces, ahí advertimos ya tres temas grandes, ¿verdad? El enfoque, las variables y las unidades de observación particulares, ¿verdad? Así. Entonces, termino de responder, ¿no? Es decir, ¿qué temas deberían exponerse en el marco teórico? Enfoque teórico, variables y unidades de observación específicas, particulares o típicas, ¿ya? Muy bien, ahora vayamos al detalle. ¿Qué es lo que deberíamos exponer en cada uno de estos? Y en esta parte sí viene a ser una sugerencia, ¿verdad? O sea, yo no pretendo, como les decía hace rato, mostrar, diremos, algo que pueda ser universal, no, simplemente es aquello que yo hago normalmente y aquello con lo que sugiero, tanto en pregrado como también en posgrado, para estructurar el marco teórico. Y además estoy partiendo desde una posición un tanto quizá disciplinar, o sea, desde la psicología. Seguramente este esquemita que ven no es muy propio para un politólogo, o sea, para una tesis en ciencias políticas, en sociología, no, ¿verdad? Como ven acá, son conceptos que están muy ligados al ámbito de la psicología, ¿no? Estos subtítulos. Entonces, quizá tiene ese pequeño o gran sesgo, pero tómelo como una sugerencia y más bien me gustaría, después de esto, que podamos dialogar qué otros aspectos podemos exponer en torno a las variables, ¿ya? Muy bien. Sobre el primero, creo que ya lo dije, es bueno, sobre el enfoque estoy hablando, ¿no? Es bueno destacar, señalar, de entrada nomás, ¿no? Sin dar vuelta, indicar de que la investigación que se va a estar realizando se lo hace desde una perspectiva epistemológica, como puede ser quizá hoy se habla mucho de las teorías críticas, se habla del paradigma de la complejidad, se habla del paradigma incluso metodológica, ¿verdad? De la teoría fundamentada, o desde la epistemología cualitativa. ¿Escucharon hablar de eso? Al menos un psicólogo muy fuerte en este campo es Fernando González Rey. Él tiene una visión, o sea, plantea una perspectiva cualitativa de la psicología. Y aquí hago un pequeño paréntesis, fíjense, es común, muy frecuente, que muchos investigadores, muchos psicólogos, conociendo del boom, de la moda que se tiene sobre la etnografía, sobre la investigación-acción, que tiene un origen en otras disciplinas, la etnografía en antropología, como ustedes saben, la investigación-acción en educación, y otras técnicas o investigaciones cualitativas, como decimos, pretenden o se tiende a extrapolar, diremos, ¿no? Se tiende a extrapolar, aplicar, quiero decir, todo lo que es propio de una investigación cualitativa que nació en las ciencias sociales, se pretende aplicar a la psicología, diríamos así, a rajatabla, y decir, por ejemplo, que la investigación en psicología debe ser totalmente cualitativa, con esas técnicas que son propios, que han nacido en otras disciplinas, y ya no utilizar observaciones así sistemáticas, cuantitativas, sino utilizar la etnografía, que utilizar la entrevista en profundidad, y anular todo tipo de entrevistas tipo cuestionario que se hacen en psicología o los tests, anular todo eso y aplicar, ¿no? los métodos o las técnicas de otras disciplinas, ¿verdad? Entonces, yo creo que habrá que tener cuidado en esto, ¿verdad? Sabemos muy bien que nuestra ciencia nació como disciplina, como ciencia, la psicología nació como ciencia, adoptando los métodos de las ciencias naturales, o sea, no nació con métodos propios. Y claro, ¿qué ciencia habría nacido con
con sus métodos propios. Bueno, no sé, eso sí que me estoy preguntando por primera vez, eso no lo he indagado, pero la psicología nació con los métodos de las ciencias naturales, solo así adquirió el estatus científico, ¿verdad? Pero después fue creando, recreando, fueron emergiendo técnicas muy propias de la psicología, como pueden ser las observaciones muy particulares, la experimentación con distintos diseños, las entrevistas, ¿verdad? La entrevista clínica, las técnicas de dinámicas de grupo son recursos muy importantes de investigación, los juegos, etcétera. Entonces, la terapia es el mismo espacio de investigación. Freud, por ejemplo, lo empleó en ese sentido. Para Freud, por ejemplo, en una de sus apreciaciones muy concretas, señala que las terapias, más que ayudar a resolver los problemas de los pacientes, más bien es un espacio de construcción teórica, así lo señala él, es decir, de investigación, ¿verdad? Entonces, con todos los aportes, pues la psicología fue construyendo sus propios métodos, pero ahora, con la investigación cualitativa, con la etnografía, con la investigación de acción, y otros, o con análisis del discurso, ¿verdad? Entonces, que han nacido de las ciencias sociales, pues como que la psicología tendría que mirar y ya no depender de las ciencias naturales, sino más bien depender de otras ciencias, ¿verdad? Como las sociales, y asumir esas ciencias, esas técnicas, ¿verdad? Y claro, esta oscilación, esta dubitación de la psicología, digo yo así, pues no es tanto así como si no tuviese nada, ¿verdad? La psicología ha construido cosas propias y habría que ir potenciándolas. Como sugerencia, digo, por ejemplo, que yo, si bien la etnografía viene a ser un recurso muy importante, un diseño de investigación importantísimo en el ámbito de la antropología, pues pretender aplicar la etnografía para hacer un estudio de psicológico, pues está bien, sirve, pero no es el que te va a responder para comprender la vivencia, la vida psicológica estrictamente. ¿Por qué no construimos algo parecido? Y hablamos de psicografía, por ejemplo. Si la antropología, perdón, si la etnografía es un diseño que permite describir un pueblo, la psicografía nos ayudaría a describir la vida de la persona, ¿no? Entonces son distintos procedimientos que tienen objetivos bien claros. ¿Para qué se complementan? Seguramente se complementan. No vamos a excluir a la etnografía, nos ayudaría a comprender el contexto en el que se desarrolla el sujeto, pero para comprender al sujeto hablaremos de psicografía, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de esa manera me parece que es importante, ¿verdad? Posicionarnos bien, ¿no? O sea, no asumir a rajatabla técnicas que vienen, tienen otro origen, como si fuesen algo propios y que deberían innovar y romper con toda la tradición de la psicología. Más bien hay que ir construyendo, ¿no? Y utilizar los otros diseños como complementos muy importantes. Además, agradecer ese aporte, porque finalmente la investigación cualitativa, su crítica, un poquito ha removido los pisos a la investigación positivizada, diremos, que tiene la ciencia psicológica, ¿verdad? Así. Bueno, entonces, es importante, reitero, entonces, describir cuál es la posición epistemológica, y si no es una posición epistemológica muy clara, si todavía esto no está muy claro, tampoco está muy obligado uno a hacerlo, ¿verdad? Aunque en maestría sí deberíamos tener una posición bien clara sobre qué paradigma está orientando nuestra investigación. Y si no es así, considero que también va a ser importante, ¿verdad?, el exponer cuál es el marco teórico, o sea, la teoría específica en el que tú te basas. Concretamente, pongo como ejemplo, si hay tantas teorías de género, pues velo, cuál de ellas te convence más. Ahora, claro, uno puede elegir una teoría de varias, o hacer una integración de varias, o finalmente
tu propia posición, ¿verdad? ¿Por qué tienes que asumir una posición existente? No, también tú puedes plantear y lo tienes que expresar en esos términos y decir, miren, aquí hay tantas teorías, vamos a recuperar elementos o herramientas de esas teorías, pero lo vamos a realizar desde otra perspectiva. Y es la perspectiva tuya, ¿verdad? Y en función a eso tú lo vas planteando. Entonces, cuando digo cuando les digo que ustedes deben plantear su posición epistemológica o teórica, no estoy obligándoles a que ustedes asuman una teoría existente, una epistemología, una existente, no, quizá no la tengan y no es que no lo tengan, sino quizá no deberían sentirse obligados, sino más bien obligados a, quiero decir, a asumir aquello que ya existe. Quizá lo que existe no te interesa, no te convence, entonces tú plantea tu propia visión, tu propia concepción, tu propio enfoque, un poco respondiendo a esa idea que hace rato mencionaba, de que este modelo o este marco teórico debería ser una visión, debería expresar una visión propia, ¿verdad? Tu posición, ¿no? Y entonces esa posición tuya debía estar aquí señalada en este primer subtítulo, en este primer apartado del marco teórico, donde se habla del enfoque, ¿no?, epistemológico y teórico. ¿Ya? Bueno, segundo tema, variables. Si, por ejemplo, el segundo tema es violencia, o otro tema puede ser trata y tráfico, o la autopsia psicológica, ¿no? O, si se quiere, quizá otros temas muy relacionados, como puede ser la identidad de, no sé, ¿no?, jurídica, bueno, me estoy inventando conceptos. Entonces, si fuese una variable psicológica, ¿no?, algo sobre la autoestima de las personas que sufren violencia, por decir, ¿no? Entonces, si fuese el caso este de la autoestima de las personas que son víctimas de violencia, entonces quizá los conceptos, los subtítulos deberían ser estos que acá lo tenemos, por ejemplo, de la variable 1, ¿no? Bien, si es autoestima, entonces un primer apartado a exponer debería ser sobre señalar cuáles son las teorías sobre la autoestima o cuáles son las teorías sobre la violencia, por decir, ¿no?, teorías de la agresividad, algo así. Una vez que hagas una exposición así rápida, tampoco tienes que, ¿no?, detallarlo todo, sino mencionar, tendrías que pasar a hacer una definición. Una definición que va a ser la herramienta conceptual con la que tú vas a trabajar, con el cual tú vas a efectuar la interpretación de los resultados, la organización de los datos, todo eso. Y enseguida se debería señalar como apartado C los componentes, las dimensiones de la autoestima o de la violencia. ¿Qué elementos conforman la violencia? ¿No? Sus dimensiones, reitero, los tipos de agresión, también tienen que ir acá, y así. Entonces, todo lo referido a la organización de la variable debería estar en un apartado, ¿no? Luego, quizá hablar de los factores de la autoestima, o los factores de la violencia, o los factores ¿no?, de otra variable que quizá consideremos. Un siguiente apartado tendría que ver con el desarrollo de la autoestima, o con el desarrollo quizá de violencia, diremos, en la infancia, cómo se desarrolla, en qué momento el niño hacía violento, etcétera, ¿no? Y por último, algo sobre la educación o la intervención. ¿Qué se está haciendo sobre la educación de la autoestima en los niños? ¿Qué programas existen? ¿Cómo se puede potenciar? ¿O cómo disminuir? ¿Qué se está haciendo para disminuir la violencia? ¿Qué tipo de prevención se está efectuando? Así. Entonces, como que estos serían los principales subapartados de este segundo apartado, que es la variable, ¿no? Así. Si existe una segunda variable, de la misma manera tendrías que exponer con estos subapartados, ¿verdad? Bien. Y respecto al tercer tema, que son las unidades de observación, primero habría que distinguir que existen varios sujetos de estudio, ¿no? Los sujetos de estudio o los sujetos de estudio pueden ser personas, pueden ser grupos,
pueden ser organizaciones, instituciones, ¿verdad? Como también objetos, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, en el ámbito de la psicología, van a ser sujetos, más propiamente, como también pueden ser familias o grupos en este caso, ¿ya? A ver, vamos por los sujetos. O sea, los sujetos que pueden ser víctimas, mujeres, pueden ser, ¿no? Niños, etcétera, o adultos mayores. Entonces, si fuesen sujetos, ¿cuáles serían los subtítulos? ¿Qué subapartados deberíamos agotar? Entonces, aquí como sugerencia pongo, por ejemplo, quizá deberíamos exponer las características atributivas y sociodemográficas de ese grupo de los sujetos, ¿no? Edad, sexo, ocupación, escolaridad, procedencia cultural, sería una primera temática o subapartado. Como segundo subapartado serían las características distintivas o particulares. En este caso estaríamos hablando de niños que sufren violencia o niños que están en la cárcel. Y entonces, sobre estos niños tan particulares, deberíamos exponer investigaciones que existen sobre esos niños, sobre ese tipo de niños, ¿verdad? Teorías, una definición sobre lo que es un niño trabajador o un niño víctima, o también aspectos relacionados con la organización, lo mismo que aquí arriba en variables lo definí, ¿verdad? Lo señalé. Entonces ahí ver las dimensiones, elementos, clasificaciones sobre sobre el niño que sufre violencia, los factores de los que depende este tipo de niño o influyen en su desarrollo y su educación. Entonces, este sería un segundo grupo, un segundo apartado de los sujetos a describir, ¿no? Y por último, de estos sujetos hay que describir el contexto en el que se desarrollan y la comunidad a la que pertenecen. Puede ser, no sé, un pueblo, puede ser un distrito, puede ser, concretamente puede ser una familia, ¿verdad? O un grupo del que forma parte. Si es un hogar de acogida, entonces habría que exponer cuál es ese hogar de acogida, ¿verdad? Donde se está desarrollando el niño, describir ahí el contexto de actuación de la organización de este hogar, la identidad de la organización, su estructura organizativa y detalles. Entonces, de esta manera, tú estarías describiendo las características particulares de este sujeto, ¿no? Típico, ¿no? Ahora, si no fuesen sujetos, ¿verdad? Sino más bien son organizaciones, creo que esto es mucho más propio para la psicología organizacional, pero claro, de pronto alguien puede hacer una investigación sobre el rol de los SLIM, por ejemplo, en un distrito o en alguna región. Y claro, puede ser tranquilamente una tesis ¿no? de psicología forense o jurídica, ¿verdad? O sea, el papel que juegan los SLIM o de las defensorías, no sé, algún aspecto de la defensoría podemos investigar, ¿no? O sea, su rol, por ejemplo, la efectividad con que siguen los casos. En este caso, entonces, los sujetos de estudio son esas instituciones, esas organizaciones. ¿Y qué es lo que deberíamos exponer de estas organizaciones, verdad? Entonces, exponer el nombre, la ubicación donde se ubica, o sea, dónde están ubicados estas organizaciones, localidad, dirección, todo eso, el contexto de actuación de esa organización, antecedentes supongamos que está en algún distrito de la Ciudad del Alto, entonces tenemos que indicar ahí los aspectos históricos, geográficos, demográficos, económicos, socioculturales y políticos de ese distrito o de esa comunidad, ¿no? Que es el contexto de actuación de ese SLIM o de esa defensoría, ¿no? Luego, en el cuarto punto, exponer la identidad de esa organización. Entonces, ¿qué es el SLIM? De una definición, su historia, misión, visión, principios, objetivos, modelo de actuación. Y luego exponer su estructura organizativa, sus órganos de gobierno, organigrama, funciones, si tiene reglamentos o no, cómo su clima institucional, relaciones con la comunidad, así, ¿no? Entonces, esto sería, diríamos, en caso de que los sujetos de estudio sean organizaciones, ¿no? Así. Pero por todas las tesis que ustedes me han presentado, son sujetos, ¿no?
personas, casos individuales. Entonces, ese sería nuestro principal tema. Los sujetos, niños, mujeres, jóvenes, ¿no? En los temas que ustedes me han presentado. ¿Qué temas deben estar expuestos en el marco teórico? Son el enfoque, variables y sujetos de estudio típicos. ¿Ya? Bien, ¿hay preguntas, distinguidos? Y Porfirio, buenas noches, Marcelo Portocadero. Primero pedir disculpas por la ausencia de la anterior semana. Realmente tenía una reunión y no pude estar presente. Pero tengo entendido que se habría propuesto la posibilidad de que nos podamos reunir, tener reuniones como que individuales o sectoriales, no sé cómo denominarlo, en el sentido de que ya se nos está haciendo las observaciones, ¿no es cierto?, a los perfiles que hemos trabajado, que un poquito, Porfirio, yo honestamente te digo, no estoy encontrando una relación de todo lo que nos estás impartiendo con las observaciones que se nos está dando. Y entonces, como que, bueno, yo personalmente hablo por mí, ya me siento confundido, incluso con la perspectiva, la proyección que le estoy dando al perfil de la tesis y posterior concreción, si vale el término. Entonces, sí me gustaría, si es que fuera posible, podamos organizarnos para poder tener las reuniones con tu persona, obviamente de acuerdo a tus tiempos, ¿no? Y mil disculpas nuevamente por la ausencia de la anterior vez. Sí, no te preocupes, está bien. Ya. Sí, nos vamos a organizar para tener entrevistas más individuales o en grupos pequeños, diremos, por sesión, ¿no? Este es, diremos, el último en el que estamos todos y ahora tenemos que alcanzar a organizarnos bien y en las siguientes sesiones ya es más en grupos pequeños y de acuerdo a la hora de manera individual, ¿no? Es la idea. Al menos eso es lo que hemos decidido en la anterior sesión. En parte, pues nos vamos a reunir nos vamos a todos los miércoles, ¿sí? Los miércoles hemos quedado el horario. Pero está bien, nos vamos a organizar. Vuelvo a la pregunta, si alguna consulta tienen sobre Kenita, ¿no? Quizá tenía más la pretensión de mostrarles lo que más o menos yo lo entiendo, pero como ya les dije, puede ser enriquecida desde la experiencia que ustedes tienen también. Referente a las variables, yo tengo una duda. Por ejemplo, digamos, en el sentido o en la temática de una variable que son, digamos, los rasgos antisociales de personalidad, ¿ya? Es una variable definitiva, ¿no ves? Imagino. Posteriormente salen otras variables de esa variable, por ejemplo, los factores de riesgo. Sí. Y de esos factores de riesgo que pueden ser, por ejemplo, la familia, como un entorno positivo o como un entorno negativo, o también lo que se llama el ambiente, el contexto, el consumo de sustancias, que salen varias variables de una sola variable. ¿Cómo se define esas variables? Esa es mi duda. Ahí ya me empiezo a dar siempre, doctora, entonces, ese es mi desafío, y yo pienso que es el desafío de la mayoría de las personas, que poco a poco se empieza, de una temática, de un solo tema, se empieza ya a tejer una telaraña y a enredarse. Sí. Entonces, esa es mi duda. ¿Cómo se definen esas variables? Las variables están en tu tema, en el título del... Y salirse de la... Eso, por favor, doctor, porque realmente hago la definición, la conceptualización, organizo mis variables, tengo los instrumentos, me apoyo en el marco teórico, como usted, tengo, digamos, la población, pero me salen ya, digamos, variables que se van floreciendo, ¿ya? Voy a usar ese término, desarrollando. Entonces, ¿cómo voy definiendo? ¿Cómo mantengo esa línea, ese margen, sin equivocar? El punto de partida está en el título y en los objetivos de la investigación, ¿no?
En el título está muy bien expresado cuál es el objeto de estudio y cuáles son las variables, ¿sí? Si tú dices, por ejemplo, el perfil psicosocial, no sé, de delincuentes, me estoy acordando de un título, ¿verdad? De un compañero presencial, entonces, bien, este perfil puede ser la variable. Si alguien me dice la personalidad de los jóvenes sentenciados, digamos por algún caso, entonces la personalidad es su variable, ¿no? O, por ejemplo, de una señora, de una compañera, usted dice, la pregunta es, ¿cuáles son las motivaciones? Dice ella. La pregunta es, ¿cuáles son las motivaciones por lo que una mujer que sufre violencia vuelve con su propio agresor? ¿Sí? Vuelve con su propio agresor. Entonces quiere conocer las razones, los motivos por los que vuelve. Entonces aquí, ¿cuál es la variable? Esto, las motivaciones por las que vuelve con su agresor. Entonces, personalidad, motivación son las variables. Entonces, vayamos a este cuadrito, acá donde dice variable 1, ¿no? Entonces, no tenemos que perder nuestra variable de estudio. O sea, una cosa son las variables de estudio donde tienen que desarrollarse, ¿verdad? En el marco teórico, pero hay otras variables, en este caso hay variables atributivas o otro tipo de variables, diremos, concomitantes con la variable de estudio, como pueden ser los factores que se relacionan, entonces ellos no los vamos a desarrollar, no es nuestro punto de análisis, ¿no? Son las variables. Entonces, en este caso, lo primero que hacemos es describir, exponer cuáles son las teorías de la personalidad, brevemente. Luego, dar una definición de personalidad y no vamos a dar definición de otras variables que surgen, ¿verdad? Como pueden ser rasgos de carácter o, si quieres, habilidades de la personalidad, emociones, inteligencia emocional. Seguramente caracterizan la personalidad, pero eso va a ser... Hablando de variables dependientes, o sea, como el título base, y las variables independientes como no tomándoselas mucho en cuenta, pero prácticamente ya, o sea, estando ahí, las independientes, o sea, vamos a tener una variable dependiente, la variable independiente sería la variable 1, es el tema 1. La variable dependiente es el tema 2, variable 2, así. Si tienes más variables, una variable mediacional, entonces sería variable 3. Así. Entonces, esas son las variables en las que debemos concentrarnos, ¿no? Ahora, de la personalidad lo que debería explicar es su organización. O sea, la personalidad es todo un sistema y esa personalidad tiene muchos factores internos, ¿no? Desde motivaciones, necesidades, valores, formas de pensar, rasgos de carácter. Entonces habría que describir detalladamente, si es que amerita, esos factores, elementos, unidades pequeñas que forman parte de la personalidad. Obviamente esas son variables de una gran variable como es la personalidad. O sea, partamos de lo siguiente. Pero solamente se conceptualiza esas variables, conceptualización, se conceptualizan las variables que está bien, mira. se desligan. Vayamos, déjame esto por favor, Gustavo, ¿verdad? Lo que voy a conceptualizar de manera central es la personalidad, doy la definición. El siguiente paso es describir la organización de la personalidad, o sea, qué elementos conforman la personalidad. Entonces, ahí se señalará necesidades, ya les dije, inteligencia emocional, todos ellos se los describe. Seguramente con algunas definiciones importantes, se los va a mencionar, se los va a describir, con el propósito de mostrar cuál es la personalidad o qué se entiende por personalidad. Se va a dar definiciones, pero eso no significa que estás desviando, o sea, estás describiendo, al dar definiciones pequeñitas de esas unidades, estás la gran definición de tu variable que es la personalidad.
Entonces, hay variables tan generales, complejas, como también esa misma variable general tiene variables chiquititas, muy específicas, y hay que describirlas así. Entonces, habrá que darle mucho énfasis en la definición de la variable grande de estudio que estamos haciendo, ¿no? Y en las otras pequeñas que lo conforman, pues lo que corresponda, darle su lugar y darle una definición que amerita, ¿verdad? Ahora, la personalidad, el desarrollo de la personalidad tiene muchos factores de las que depende. Seguramente el medio ambiente, la familia, la herencia, son factores que también deberían ser definidas. Pero esto no significa que tú te estás desviando, ¿verdad? Sino le estás dando cuerpo, estás explicando algo que permita comprender cuál es el lugar de la personalidad, que es tu variable principal de investigación, y cómo está determinado, cómo está influido, etcétera. Entonces, evidentemente van a surgir muchas otras variables, pero no tienen que sentirse, pienso, de que se están desviando, ¿no? Sino más bien están complementando con definiciones pequeñas de otras variables, están enriqueciendo la gran definición de tu principal variable, en este caso personalidad. Entonces, efectivamente sí, salen muchas variables, hay que asumirlas así, son muchos temas. Entonces, no habría que perder de vista de que todos ellos, estas definiciones diversas y pequeñas, contribuyen a la comprensión de la gran variable de estudio que es, en este caso, personalidad. Esa lógica debería tener. Doctor, disculpe que le interrumpe. Entonces, si me sale, por ejemplo, que, digamos, en la familia, como usted recalca, hay una variable también que es los factores hereditarios biológicos, lo tomo también en cuenta, pero sin salirme del margen. Sí, si tú ves en el libro de que consultas, en la bibliografía que tú consultas, te da elementos para comprender la personalidad y tú la ves como importante, anótalo. Pero si ves que esos factores, otros temas de la familia no son tan importantes, pues no. O sea, va a depender mucho del objetivo que tienes, porque el objetivo es comprender esa variable. Y si tenemos que comprender esa variable como la personalidad, a partir de factores como la familia, las pautas educativas, los valores con que se los inculca, o si tienes que explicar la personalidad, ¿no? De ese delincuente, perdón, la expresión, a partir de las pandillas, ¿verdad? Como un factor social también. Entonces, explicar a la pandilla, a los grupos, y así, lo que realmente amerita para comprender la personalidad de un sujeto que está condenado, ¿no? Entonces, toma en cuenta los conceptos, las variables, ¿no? Que ayudan a comprender esa gran variable que es la personalidad. Entonces, la misma lectura, la misma fuente bibliográfica te va a dar elementos para complementar, tomar en cuenta o no, ¿verdad? Y va a depender mucho de tu objetivo de investigación, ¿no? Gracias, doctor. Muy amable por su tiempo. ¿Está bien? Lito, ¿qué más? Bueno, vayamos a la segunda parte, que es la tarea. Entonces, en esta primera parte lo que tienen que hacer es un esquema de composición. Ustedes van a, el marco teórico lo van a organizar con 3 grandes temas, el enfoque, variable. Ahora, las variables pueden ser más de una, ¿verdad? Si son 2 variables, entonces van a tener 3 grandes subtítulos, o sea, el enfoque, variable 1, variable 2 y la unidad de observación. Si solamente es una sola variable, entonces va a tener 3 apartados, enfoque, variable y unidad de observación. Si son 4 variables, va a tener 4 o 5 subapartados, enfoque, variable 1, variable 2, variable 3 y unidad de observación. ¿Está bien? Entonces lo tienen que elaborar el esquemita de comprensión, el esquema de composición de la variable, títulos y subtítulos con esta numeración. Ahora, lo van a ir elaborando el marco teórico ya para un capítulo. Lo que me han expuesto en el proyecto de investigación, el marco teórico del proyecto de investigación era un apartado, ¿verdad? Un apartado, es decir, un subtítulo del proyecto. En cambio, ya el marco teórico para el trabajo que tienen que hacer, lo deberían hacer pensando en que va a ser ya un capítulo.
va a ser el capítulo 2, ya de acuerdo al esquema que les di aquella vez, ¿no? Del informe de investigación. Va a ser un capítulo. Este es el capítulo 2. Entonces, los principales títulos, es decir, los apartados de este capítulo del marco teórico deberían numerarse con números romanos. Enfoque 1 romano, 2, la variable 2, 2 romanos, y así, ¿no? Los subtítulos, subapartados de cada apartado lo tendrían que numerar con letras mayúsculas. Y los subtítulos de los subapartados con números arábigos. Y así, ¿ya? Como este esquemita. Este es un pequeño cuadrito acá que simplemente sirve para organizarse en la investigación documental, diríamos, ¿no? Así como en el protocolo, la anterior vez hemos señalado que nos vamos a dar plazos para hacer, nos vamos a organizar en el protocolo de investigación. Voy a abrir por si acaso mi protocolo. Entonces, este protocolo, este cuadro se tenía que llenar, o lo deben llenar, ¿verdad? Indicando aquí el número de actividades, la secuencia de actividades del trabajo de campo, y llenar para cada actividad, señalar materiales, sujetos, ambiente, momento, ¿no? Los plazos y los responsables. Entonces, lo mismo pasa para el marco teórico, o sea, para la investigación documental, la elaboración del marco teórico. Entonces, aquí ustedes tendrían que señalar cuáles son las actividades a realizar para el trabajo de la elaboración del marco teórico. A ver, podemos quizá participar todos. ¿Cuáles serían las actividades relacionadas para elaborar el marco teórico? Bueno, la lectura de textos. Primera actividad va a ser la elaboración del esquema de composición, después ubicar la bibliografía, enseguida leer las lecturas, leer esta bibliografía, después copiar esta información y copiar o leer de acuerdo a este esquema de composición, ¿verdad? A ver, primer tema leído, segundo tema leído, los libros, etcétera. Aquí se deberían un poco organizar esos. Primer subapartado se va a leer o se va a revisar en tales plazos. Segundo subapartado. Luego vendrá ya la etapa, una vez que agotemos la lectura o el acopio de la información, ya vendrá las actividades de la redacción del marco teórico. Entonces, la redacción del marco teórico, en qué plazo se va a hacer, del primer apartado, la redacción del segundo apartado, en qué otro plazo. Entonces, más o menos consiste ese bosquejo de actividades, ¿verdad?, del marco teórico, y poco señalar, estimar los plazos que ustedes tendrían que plantearse. Aquí este cuadro tiene que ser una especie de guía orientadora, una guía que a ustedes mismos les puede servir para autorregularse en cuanto a plazos, temas a trabajar. Entonces dirás, yo me propongo revisar, leer, o quizá ya elaborar el primer apartado en este plazo de 2 o 3 semanas, ¿no? Y así tendrían que poner ustedes sus actividades del marco teórico, ¿no? Entonces, este propósito tiene este cuadrito, donde ustedes primero elaboran el esquema de composición y luego hacen un ejercicio tentativo de nuestros plazos de indagación, de información documental y luego de elaboración del marco teórico. Esto me lo tendrían que presentar hasta el día miércoles, juntamente con el protocolo de investigación. Mira, yo tengo esta idea de que podamos reunirnos, dialogar en grupo. Por ejemplo, en cada sesión tendríamos que participar como 6 compañeros, ¿está bien? Los 6 que vamos a sortear ahora tendrían que estar presentes en el diálogo, pero vamos a dedicar así a cada maestrante 15 minutos, o sea, atendiendo, digamos, al caso de ese compañero, y los demás escuchando, participando, sugiriendo, porque la idea es que los que están presentes ahí escuchando puedan participar, sugiriendo, alimentando,
al compañero con el que en cierto momento va a ser el protagonista. Terminado con él, pasamos con el segundo compañero y lo mismo hacemos. Con él nos presentará su dificultad, avances y le vamos a apoyar para darle ideas, para ampliar, sugerencias para mejorar, etcétera. Esa es la dinámica, o sea, vamos a trabajar en grupo y en cada grupo uno por uno van a ir hablando, ¿no? Apoyándonos, viendo sus dificultades, sugiriendo así. Entonces, yo lo veo de esa manera, es la metodología. Vamos a formar grupos para cada sesión, grupos de 6. Teóricamente, de los 6, cada uno va a tener un tiempo de 15 minutos para dialogar, así, ser el centro, el protagonista de los 6, y después le tocará al resto, ¿no? Esa es la idea, ¿qué les parece? Me gustaría que sean 2 rondas de entrevistas, ¿no? 2 rondas. Quizás no nos alcance el tiempo, pero me gustaría que podamos entrevistarnos con cada grupo en 2 ocasiones, ¿sí? ¿Está bien? 2 rondas. Alguien puede decir que, bueno, primero, el protocolo de investigación lo deben presentar el próximo miércoles. O sea, ahora, ¿cómo me lo van a presentar? Lo deben enviar a coordinación, ¿ya? Pero también lo puede enviar al WhatsApp, ¿está bien? Anoten por favor el número 720-77-747. Lo del marco teórico lo van a presentar el día que les toque. En este caso, el primer grupo que va a ser este miércoles lo tendré que presentar en la segunda sesión, o sea, al siguiente miércoles. Bueno, entonces, ya que no ha habido protestas ni así, yo voy a proceder a conformar los grupos, ¿les parece? Yo creo que va a ser Doctor, acá. disculpe una consulta más antes de que comience. La conformación de grupos que usted va a realizar, ¿las entrevistas van a ser en los días en los que correspondía la clase o cómo va a ser eso? Creo que no le Va comprendí a ser bien. solo los días miércoles. Y nos vamos a extender en semanas. Una sola vez a la semana. ¿Está bien? Una sola vez a la semana, doctor, al grupo que le corresponde. Sí. Nuestras sesiones van a ser una vez a la semana, ya no 2 noches a la semana, sino solo una vez. Y nos vamos a extender, claro, en el tiempo, ¿no? O sea, 11 o 3 semanas más, ¿no? Ahora, en estas sesiones solamente van a participar los que están por grupos, ¿verdad? Vamos a tener 2 rondas de grupos, ¿ya? 2 rondas de entrevista. Entonces, pero esas entrevistas solo van a ser los miércoles, los viernes ya no. Gracias. Y por este medio, ¿no? A través de la plataforma virtual. Bien. ¿Saben? Vamos a hacer grupos de 7, ¿ya? Y vamos a tener sesiones desde las 8:30 hasta las 22:15, es decir, yo me he de pasar un poquito más, no va a ser hasta las 10 en punto, sino un poco más. Entonces, para cubrir con los 7 participantes de cada grupo, ¿ya? Entonces, de acuerdo a ese número, aquí tengo ya la lista. Y esto lo voy a pasar también a coordinación. Mira, estoy tomando en cuenta acá la lista que se está de los asistentes entre el miércoles y hoy. Anótense, por favor, vamos a formar grupos de la siguiente manera. Y vamos a ponerles fechas, ¿ya? El siguiente miércoles, ¿qué fecha es, por favor? ¿Tiene a la mano? ¿Qué fecha es? 26, ¿sí? doctor. 26. Bien. El primer grupo lo van a formar Aguilar Lindsay, Alberto Mari, Alcázar Karina, Carmiña Ruth, Baltasar Ruth, perdón, sí, Baltasar, ¿verdad? Deusín María, esos conforman el primer grupo, grupo 1 lo vamos a llamar, es el 26 de septiembre. Bien, ahora la siguiente fecha, 3 de octubre. ¿Quiénes participan? Fuertes Juan Carlos, Mamani Rubén, Miranda Carla, Molina Violeta, Montaño Jorge Luis, Núñez Gustavo,
Patti, Fabio. Sería el 3 de octubre. Y el 10 de octubre, Portocarrero Marcelo, Rojas Mailé, Terán Alina, Tolín Lourdes, Vidal José y Vicente Suxo. Bien, en esas fechas nos veríamos. Esto lo vamos a pasar a la plataforma. Se va a publicar ahí en la plataforma, ¿de acuerdo? Entonces, recordarles, el día miércoles es la presentación. Todos deberían presentar su protocolo. Yo los voy a tener registrados y empezaríamos con el primer grupo, ¿no? Grupo 1. El grupo del 3 de octubre es el grupo 2 y el grupo del 10 de octubre es el 3. Muy bien. ¿Tiene alguna consulta? Doctor, buenas noches. Le habla Fabio. Fabio. Buenas Sí, noches. doctor. Tal vez una Puede ir. sugerencia, doctor. Particularmente tenemos 2 trabajos del anterior módulo, más Sí. este trabajo. No sé si habría la posibilidad de que ese protocolo de investigación podría ser tal vez para el domingo. Si estaría de acuerdo, doctor. Este domingo, claro que sí. Puede ser. Para el próximo domingo. Para el domingo 30. Porque para este miércoles 26, como le indicamos, tenemos un trabajo final y tenemos un trabajo también de foro. Y ¿Cuál yo, es? sinceramente, no creo que se pueda acabar el trabajo del protocolo para este miércoles, por eso le pediría plazo hasta el 30 de septiembre, si se puede, doctor. Gracias. Doctor, me sumo a la noción del compañero que me ha antecedido, doctor, porque en lo particular yo tengo que presentarle ya el perfil de tesis ya con las sugerencias que me ha brindado el 2 de octubre. Así es que no solamente tengo el trabajo final, los 2 trabajos más esto, también ya tengo eso, entonces, no sé, creo que me voy a quedar calva porque me estoy sacando los pelos, doctor. Así es que les rogaría por favor hasta el 30 ese plazo para poder presentarlo. Puede ser una buena tesis que la defiendas siendo calva. Sí, ya. A ver, miércoles, domingo, ¿qué fecha cae? Capuz. Para el 30, doctor, por favor, para el 30. Este domingo es 23. Ya, está bien. Pero el primer grupo no creo que se salga. O sea, para el primer grupo, para dialogar y entrevistarnos, necesitamos el protocolo. Ellos tienen que presentarlo sí es sí el 26. Los demás, buena suerte digo, puede ser el 30. ¿Les parece? Entonces, los del primer grupo necesitamos que lo presenten eso, sí o sí. Si no, no vamos a poder dialogar. Doctor, Sí, me habla Gustavo Nueva. El trabajo del día miércoles sería para el domingo 30, ¿verdad? sí, eso está planteándose. Sí, por favor, doctor, apoyo la noción. No solamente va a haber calvos, también va a haber canas. De todo va a tener. Bien. No, pero mira, ¿se imaginan bastantes defendiendo con canas y calvos? Bien va a estar, ¿no? Apruebo la... Presentación entonces. Presentación del protocolo hasta el domingo 30. ¿Está bien? Sí, doctor, por favor, gracias. Sobre el trabajo de campo. Por favor, Sí. el domingo, Ahora escuchen, porque escuchen. yo estoy como hasta el 2 de octubre para presentar mis observaciones. Ya. Entonces aquí yo me anoto presentación, vaya. Presentación de protocolo hasta el 30 de octubre, no, septiembre. Los del primer grupo que nos toca el 26, procuren hacerlo, por favor, porque vamos a hablar de ese tema sobre el protocolo, así. Ahora, por favor, quiero recordarles lo siguiente. Nuestra primera entrevista, vamos a tratar 2 cuestiones.
en cada entrevista, ¿no? Individual. 2 temas se van a tratar. Primero, el primer asunto que vamos a tratar es tratar de precisar conceptos, detalles del proyecto. El proyecto, en algunas partitas hay dudas, cositas que hay que enmendar del proyecto, los vamos a tratar ahí, ¿ya? O sea, primer tema, uno de los temas que se va a tratar en la entrevista, en la primera entrevista, son temas pendientes del proyecto de investigación. Y 2, el protocolo. Eso va a ser nuestro tema de conversación en estas entrevistas. ¿Está bien? Entonces, para el primer grupo, sí necesito que elaboren su protocolo, pero también vamos a hablar sobre las dudas que tengan todavía sobre el proyecto de investigación, ¿ya? Así va a ser nuestro tema de conversación. Muy bien, no sé si hay más dudas. Nos veríamos, esperaría sus trámites. Sí. Disculpe, doctor, tal vez pueda leer los comentarios, porque hay una compañera que está indicando que por razones laborales quisiera cambiar la fecha del grupo. Por favor, doctor. Gracias. Uy, ¿quién es ahora? ¿Quién quiere cambiarse? ¿No tenían fecha ustedes? O sea, ¿no saben que tienen clases virtuales esos días? Porque eso ya complica, ¿no? Doctor, Ahora, a mí me gustaría que internamente puedan ver eso, o sea, a ver, en lugar de mí cambiaremos, porque ¿quién va a ocupar el lugar de esa persona? Y lo llevamos a otro día, se va a complicar, o sea, hay más gente, en el otro hay menos gente, ya se hace un... Entonces, yo estoy asumiendo de que todos participan en las 2 noches, ahora solamente una noche, tienen que hacer el esfuerzo de estar presentes una vez a la semana. Y dar permiso, así, no pues, pienso que no debía ser así. Díganme, ¿quién quiere cambiar? Voy a ser buenito, a ver, ¿quién quiere cambiar? A ver, Usin, Kyoko, tú estás la primera, el próximo miércoles. Ahora, ¿me puedes decir con quién quisieras cambiar? ¿Quién quiere cambiarse con Kyoko? ¿A quién le obligo en tu lugar? Porque si te llevo a vos al siguiente miércoles va a haber más gente, va a haber, o sea, no vamos a aprovechar mucho, ¿no? Si es alguien que pueda, alguien que diga que puedo, para este miércoles, que bien. Renato, bien. Renato, tu apellido. Renato, espera un ratito. Ya, Patti, está bien. Entonces, en lugar de Kyoko, ya está, resuelto. Entonces voy a esperar a Renato este miércoles y al subsiguiente miércoles a Kyoko. ¿Está bien? Bueno, creo que ha habido una buena participación, sugerencias, nos hemos entendido algo. Así que tengan un buen fin de semana. Chao. Chao.